Bueno, buenos días, chicas. Chicos, todavía no hay chicos, solo chicas. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos pues, a tener hoy una clase y les voy a compartir el documento sobre una de las lecturas que me interesa pues, que analicemos como con más detalle. Es parte de lo que está pues, programado valga la redundancia, en el programa del curso, porque hay un componente ahí de ética en las organizaciones que yo quiero cubrir con esta lectura. Perdón, que se llama así, Ética en las Organizaciones. Y pues bueno, vamos a leer los 4 primeros capítulos de esta obra. Y el capítulo que toca para hoy es este de la ética y las decisiones en los negocios, ¿verdad? Como ya les he comentado, mucho de lo que vamos a ver en el curso gira en torno a temas de responsabilidad social. En esta lectura, pues, no es la excepción, ¿verdad? La responsabilidad social nos va a seguir apareciendo semana a semana. Y bueno, aquí entonces vamos a tratar de aprovechar las cosas, vamos a ver, de repasar cosas que ya hemos visto quizás en otros momentos, con otras lecturas, y también pues de aprovechar las cosas nuevas que aparezcan, ¿verdad? Los pasos son básicamente los mismos, ¿verdad? Un repaso de lecturas, algunos materiales audiovisuales por aquí abajo, y pues después los casos, ¿verdad? Y la bitácora. Entonces, perdón, nada más para que quede en la grabación, les decía antes, no he terminado tampoco de revisar los exámenes, entonces por ahí me tienen un pelín de paciencia. Desde la semana pasada sabía que no lo iba a lograr, pues, lo intenté, pero pues no terminé. Y les debo también las bitácoras, entonces en el transcurso de la tarde se las hago llegar. El examen pues llega por el TEC digital, ¿ok? Y bueno, ya para aterrizar en la lectura que teníamos hoy asignada, les decía, es el primer capítulo. Vamos a leer los 4 primeros capítulos de ese libro, que tiene, creo que son 10 capítulos, si no me equivoco, y 10 o 12, creo que 10. Y pues bueno, todos son interesantes, todos tienen, digamos, cosas útiles para que ustedes pues los revisen en función de sus otras evaluaciones, ¿verdad? Es un material que le pueden sacar más provecho. Bueno, esta lectura entonces inicia haciéndonos una observación, digamos, apuntándose que la reflexión ética en la práctica de los negocios se concretó, digamos, se materializó principalmente en el desarrollo de códigos éticos, ¿verdad? Códigos éticos y otros documentos de autocontrol como reglamentos, ese tipo, digamos, de normativas. Esto con el objetivo de mejorar cómo se actúa dentro de las organizaciones, ¿verdad? Es decir, como poner las reglas claras dentro de la organización. La ética va más allá de los códigos de ética, de las normas, pero esa es como la forma en la que se va fijando, ¿verdad? Y las organizaciones entonces buscan tener códigos de ética como muy claros para, para tener claras las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, pues, esa es la forma, digamos, como los códigos, como los temas éticos se van fijando en las organizaciones y dígase en las instituciones en general. Y la mayoría de organizaciones de empresas, de corporaciones grandes tienen sus códigos de ética, ¿verdad? Por ahí yo les pongo uno como ejemplo. También menciona la lectura entonces que existen dos grandes corrientes de pensamiento, ¿verdad? Una que enfoca en los negocios y la sociedad, y ahí pues aparecen entonces los problemas sociales de la administración de las empresas. Ese es un enfoque, digamos, más social, más aplicado, digamos, a la sociedad, y otro enfoque que, digamos, es como el enfoque más teórico-filosófico, o por lo menos de la tradición filosófica, sobre la ética de los negocios. Entonces, a la hora de pensar la ética y las decisiones en los negocios, un enfoque es como más aplicado y otro es como más teórico. Complementarios, ¿verdad? No quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero digamos, hay como esas dos grandes tendencias. La aplicación, digamos, para señalar los problemas sociales que generan temas administrativos o pues ya un poco más la reflexión filosófico-teórica. También menciona la lectura un caso pues desastroso,
caso, digamos, de tipo ambiental, administrativo ambiental, que es digamos, el accidente del buque Exxon Valdez, que bueno, yo lo aprovecho también como parte de uno de los casos que les presento hoy para la bitácora. Aquí la lectura señala que es la irresponsabilidad social de una multinacional. Y la multinacional entonces trató como de evadir la responsabilidad apelando a que era la responsabilidad personal del capitán del barco, que al parecer pues había ingerido licor y pues delegó la responsabilidad en uno de los subalternos y bueno, ahí digamos que no hubo la supervisión adecuada. Pero ciertamente la responsabilidad no es solo del capitán, el capitán tiene un grado de responsabilidad, perdón, pero no es el único responsable, ¿verdad? Tiene una buena parte, una buena cuota de la responsabilidad, pero la compañía como tal también entonces debería tener más claro los códigos de ética, el buque no tenía el doble refuerzo que debería tener, entonces hay otras cosas que también uno dice, pues no solo fue el capitán, ¿verdad? A nivel corporativo, pues también habían cosas que mejorar. Entonces, ese caso ustedes lo pueden examinar un poquito más para la bitácora si así lo tienen a bien. Les puse hoy dos casos, el otro es un caso ficticio, pero también vale. Ahora bien, la lectura señala que existe la creencia, digamos, no escrita, pero por decirlo así como en el imaginario social, que la finalidad de la ética en las organizaciones es cambiar la conducta de los individuos, como decir, enmendar las prácticas individuales, ¿verdad? Que la gente se comporte mejor. Puede que sí, pero no se reduce solo a eso, es más que eso, ¿verdad? Y señala aquí entonces la lectura que lo que realmente hace la ética en la organización es mejorar las decisiones en lo que refiere a los grupos, cómo se toman las decisiones en grupo, no solo cambiar las personas particularmente, que puede que pase, puede que no, pero está más enfocada en cómo tomar decisiones en conjunto, ¿verdad? Donde algunas personas tienen pues más poder que otras y donde pueden, digamos, forzar decisiones. Entonces, la idea aquí es pensar en una toma de decisiones colectiva, ¿verdad? No como decisiones individuales, sino a nivel colectivo. El encadenamiento también de esas decisiones individuales en un colectivo. Y bueno, pues en esta línea entonces la lectura señala que interesa resaltar el papel ético de una organización no solo por los individuos, sino por la organización como un todo. Es decir, queremos valorar aquí la totalidad y no la individualidad. Ahora bien, empiezo a señalar la lectura que digamos que el mundo actual, eh, pues da aquí un par de características, ¿verdad? De lo que podríamos llamar la ética de los negocios en el mundo contemporáneo o en la práctica contemporánea. ¿Cómo se practica la ética de los negocios? Y pues bueno, la lectura lo que dice es que es un mundo posguerra fría, globalizado. Perdón con los puntos finales que ya vi que se me fueron varios, aquí me faltó otro. Les decía, parece que la lectura quiere hacer mucho hincapié en esto como en el mundo posguerra, ¿verdad? Un mundo posguerra fría, donde, digamos, el capitalismo salió triunfante de ese gran pulso, digamos, entre los bloques socialistas y los bloques capitalistas, y se globalizó entonces el capitalismo, y pues bueno, eso es una realidad innegable para todos los nacidos después del 89 del siglo pasado, ¿verdad? Ustedes, pues ya, digamos, están un poquito más lejos, creo que ustedes nacen como por el 2000, ¿verdad? En promedio. Entonces, digamos que están empezando los 20. Yo soy más viejo y yo todavía no lo recuerdo porque yo era muy pequeñito todavía, pero la caída del muro de Berlín y la caída del bloque socialista cambió totalmente la sociedad. Digamos que hay un antes y un después de esto. Y pues bueno, eso es un consenso, digamos, que nadie pone en duda. La lectura también señala que las sociedades de la información estamos hiperconectados, entonces no se puede ocultar por mucho tiempo las consecuencias negativas de las actividades comerciales. Hoy más que nunca nos damos cuenta de inmediato, ¿verdad? De lo que pasó, ¿verdad? En X determinado lugar, que hubo
no sé, que se derrumbó un edificio como pasó hace poco en Miami, fue, ¿verdad? En Estados Unidos, colapsó un edificio habitacional, en 30 segundos ya estaba dando vueltas por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos medios de comunicación que nos hacen mucho más fácil el acceso, pues, a la información de problemas, de cosas positivas, pero las malas noticias viajan más rápido, ¿verdad? Eh, Antes no era tan fácil. Entonces, digamos que las noticias antes viajaban a caballo, ¿verdad? Por telégrafo, no había, digamos, televisión. Conforme se han ido avanzando los medios de comunicación, digamos que la ciudadanía se ha ido informando cada vez más rápido. Por eso ya, no sé si esto lo recuerdan, cuando hablábamos de ética ambiental, a inicios de los 60, 70, pues ya se empieza como a preocupar más las personas por el medio ambiente porque se empiezan a dar cuenta más rápido. El punto es que antes no había, digamos, como canales tan eficientes, tan inmediatos. Entonces, bueno, podemos darnos cuenta de las cosas muy rápidamente. Temas como derrames de petróleo, por ejemplo, del buque Exxon Valdez, ese yo lo recuerdo cuando yo estaba todavía en la escuela, y eran imágenes como muy, sí, quizás uno no lo comprendía por ser tan chamaquillo, digamos, tan pequeño, pero eran kilómetros de kilómetros de kilómetros de la costa de Alaska, ¿verdad? Negros, ¿verdad? Llenos de petróleo y de los pajarillos y un montón de vida silvestre, dígase focas y todo esto, de cubiertos de crudo, ¿verdad? Y bueno, esas imágenes todavía se pueden encontrar fácilmente por ahí. Por ahí en los enlaces podrán ver algunas. ¿Verdad? Los derrames de petróleo, los accidentes nucleares, como Fukushima, escándalos sexuales de los presidentes, como el caso de Bill Clinton. Yo creo que ustedes tampoco habían nacido para ese entonces, pero bueno, Bill Clinton fue, digamos que fue el ojo del huracán durante varios meses por haber tenido ahí una conducta inapropiada con una de sus asistentes que negó y después tuvo que aceptar. Entonces, bueno, digamos que se vio bien comprometido. Temas de trabajo infantil, de disparidad de género en puestos directivos y, pues bueno, en fin, hay un montón de situaciones que nos damos cuenta a la primera, en el primer momento. La lectura parece retomar aquí o quiere, digamos, señalar algo que nosotros ya hemos, la verdad, dedicado buen tiempo, que es un poquito esta conceptualización entre ética y moral, ¿verdad? Que nosotros hicimos al inicio del curso con la lectura de don Antonio Marlasca. Y bueno, pues aquí rápidamente, la ética entonces puede considerarse un estudio teórico que trata de clarificar conceptos tales como el bien, el mal, lo correcto, y los principios que justifiquen la aplicación de ellos a alguna acción. Eh, Aquí esta definición, digamos, quizás no tiene tanto detalle como la distinción que hacía don Antonio Marlasca de la ética como un saber más reflexivo y la moral como un saber más vivencial. Pero bueno, tampoco es que están diciendo ninguna mentira, ¿verdad? Entonces, está más enfocada como en la ética teórica, ¿verdad? Recuerden que don Antonio Marlasca hablaba de la ética teórica y la ética práctica, pero pues bueno, aquí lo señalan como parte de ese componente teórico. Ahora bien, no es que desatienda en la práctica, pero lo caracteriza así. Eh, Uno de los señalamientos que hace la lectura es que de lo más común en la ética de la organización, de las organizaciones, son problemas vinculados como con el conflicto de intereses, la confidencialidad en las relaciones, la honradez, ¿verdad? La integridad de las actividades comunicativas en la empresa, es decir, cómo se comunica la toma de decisiones en la empresa, si todos están de acuerdo, si algunos no están de acuerdo, si se toma en cuenta la voz de los stakeholders o no. Y bueno, la justicia, digamos, como de manera general. Estos temas son los más comunes, no quieren decir que sean los únicos, pero son los que más aparecen, ¿verdad? Eh, También es importante un señalamiento que hace aquí, que los empleados que de manera frecuente tienen que manejar cuestiones éticas sufren constantemente tensiones relacionadas con el trabajo, tales como frustración, ansiedad, mal desempeño e insatisfacción laboral. Esto digo que es importante porque muchas veces actuar éticamente nos va a poner en situaciones complicadas que uno dice,
¿para qué me metí en esto, verdad? ¿Quién me tiene a mí denunciando? Mejor me hubiera quedado callado. El punto es que hacer lo correcto, tener ese compromiso ético, pues implica que muchas veces nos vamos a meter en líos por hacer lo correcto, ¿verdad? Y bueno, pues también es como parte de ese, como de esa recarga laboral, ¿verdad? Es como una recarga emocional, ¿verdad? Lidiar con temas éticos no es como que la gente quiera estar todo el día lidiando con problemas éticos, ¿verdad? Es desgastante. También menciona temas de valores. Los valores, pues, hay diferentes tipos de valores, ¿verdad? Tenemos valores éticos, ¿verdad? La responsabilidad, la lealtad, por ejemplo. Valores morales o valores eróticos o religiosos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de valores o valores económicos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de valores en las organizaciones, lo que estamos hablando son de valores éticos. Y pues también aquí la lectura nos lo caracteriza, digamos, dice que son polivalentes, es decir, que pueden tener diferentes valores, pueden valer en diferentes sentidos, mejor dicho. Tratan de ser lo más objetivos posibles, es decir, de reducir la subjetividad, es decir, de reducir las interpretaciones. El valor, entonces, digamos que debería ser claro y directo. Son interdependientes, son antagónicos. Esto lo señala también don Antonio Marlaska en esa lectura de Introducción a la Ética. Que los valores sean antagónicos quiere decir que por cada valor hay un disvalor, ¿verdad? Entonces uno habla de responsabilidad y responsabilidad. ¿Sí? ¿Verdad? Lealtad, traición, por decirlo de una manera. Entonces, pues tienen, digamos, son dos polos, ¿verdad? El valor siempre va a tener como su contrapeso, porque así nos permite entonces entender la responsabilidad y entender su contrapeso, ¿verdad? Entonces, lo pongo de otra manera, es como decir, para entender el frío, lo hacemos en referencia al calor. Para entender el calor, lo hacemos en referencia al frío, ¿verdad? Para entender la claridad, lo hacemos en referencia a la oscuridad. Esa misma dialéctica, digamos, de los polos contrarios, aplica aquí en los valores. Y bueno, y dice que son cuantificables, se pueden también poner en números. Ahora bien, menciona la lectura que en el marco de las empresas, dos valores muy interesantes, muy necesarios, son la competencia leal, el respeto, y bueno, pues esto ya también lo hemos mencionado, pues básicamente se le exige a las empresas tener una actitud responsable con los stakeholders, ¿verdad? Aquí la responsabilidad como un valor muy amplio, que se puede decir de muchas otras maneras también, es decir, podríamos hablar de diferentes tipos de responsabilidad con los stakeholders. Pero bueno, de manera genérica, actitud responsable para los recolectores de apuestas, los stakeholders. Las empresas entonces deben responsabilizarse con todos los stakeholders, no solo con los accionistas, recuerden, sino con trabajadores, con las comunidades, con los consumidores, con todos aquellos que puedan ser beneficiados o perjudicados. Y bueno, también menciona acá cómo se lleva adelante el proceso de la decisión, cómo se toman las decisiones. Y lo que dice es que las decisiones humanas son una combinación de elementos, ¿verdad? Por una parte tenemos la voluntad, la libertad de los individuos, la intención de lo que quieren hacer, la inteligencia que mueve, digamos, esa voluntad, y pues señala entonces que las decisiones nacen de la voluntad impulsada por la inteligencia, es decir, recuerden esto también lo señalaba don Antonio Marlaska, la ética se encarga de los actos humanos, que son actos libres, ¿verdad? Entonces, libres quiere decir que los seres humanos pueden hacerlos o no hacerlos, ¿verdad? Entonces tienen que aplicar su voluntad a los actos, ¿verdad? Uno hace las cosas porque está obligado a hacerlas, digamos, qué sé yo, porque es mi responsabilidad en el trabajo, entonces tengo que hacer eso que se me encomendó, digamos, con el puesto. Sí, pero usted es libre de no hacerlo, ¿verdad? Y de, qué sé yo, faltar al trabajo o quedarse tomando café en el comedor del trabajo todo el día y no hacer nada. Bueno, usted es libre de hacerlo. Que deba asumir las consecuencias de esos actos, pues ahí ya, digamos, tiene que atenerse a las consecuencias. Pero bueno, las decisiones entonces nacen de la libertad, por eso es que hablamos de ética. Si no fuéramos seres libres,
digamos que seríamos autónomas, no hay que hablar de ética. La ética entonces es una disciplina cuando tenemos seres humanos libres. Y bueno, también menciona la lectura el tema de los dilemas éticos, ¿verdad? Y aquí entonces nos presenta una definición de lo que podemos llamar problemas éticos. Esto es importante porque, bueno, ustedes ya en las bitácoras ya digamos, ido practicando cómo identificar problemas éticos. En el análisis de caso grande que ustedes tienen que presentar, esto es importante. Tienen que decir y describir muy bien cuáles son los problemas éticos que van a analizar. Y bueno, entonces aquí esta definición puede que les brinde alguna ayuda. Dice Hosmer en esta lectura, los problemas éticos son verdaderos dilemas gerenciales porque representan un conflicto entre el desempeño económico de la organización y su desempeño social. Entonces, los problemas éticos en la administración tienen que ver con cómo balancear el desempeño económico y el desempeño social. Esto, digamos, vinculado con la versión de responsabilidad social que señalaba Milton Friedman, la responsabilidad social era solo responsabilidad ante los accionistas, es decir, era solo desempeño económico, ¿verdad? Era una responsabilidad solo sobre cómo se desempeña económicamente la organización. Aquí entonces actualmente ya no es solo el desempeño económico, sino también el desempeño social. Entonces, digamos, tenemos que balancear los, los beneficios económicos de la actividad productiva con los beneficios sociales, ¿verdad? Es decir, la empresa tiene que beneficiarse económicamente, pero también tiene que beneficiar a la sociedad. Si solo se beneficia económicamente y perjudica a la sociedad, pues ahí tenemos entonces un problema ético. O al contrario, si por beneficiar en extremo a la sociedad, digamos que pierde su buen desempeño económico, eso también es un problema, porque la corporación entonces va a desaparecer, ¿verdad? Y se van a perder empleos y va a pasar, digamos, pues a una situación complicada para los stakeholders que dependían de esa actividad. Y bueno, lo que ya señalaba antes, atender dilemas éticos, dilucidarlos, buscar una respuesta satisfactoria es incómodo y resolverlos entonces les va a causar molestias a las personas que estén ahí, digamos, en medio del problema. Y aquí pues una cita que quizás nos ayuda a comprender mejor. Dice, los dilemas éticos son situaciones que no son ni negras ni blancas, sino grises. Resolverlas requiere tomar decisiones cuando las leyes, los reglamentos, los estatutos o las verdades absolutas no dan la pauta. Los dilemas éticos rebosan de frases como, ¿y qué pasará si? ¿Y qué pasa si? Tal vez, por una parte deberíamos, pero por la otra si lo hacemos, pero aún así yo no, ellos podrían. Es decir, hay mucha incertidumbre al tratar temas éticos y a veces pues eso, digamos que detiene la toma de decisiones, ¿verdad? Como que uno ocupa más información, ocupa valorar más variables, eh, porque pueden afectar a personas particulares, ¿verdad? Qué sé yo, en el empleo o en decisiones, digamos, como más dramáticas. Aquí yo les puse una colección, esto es un enlace a una serie de dilemas éticos, un montón. Esto me lo pasó la profesora, ay, se me fue el nombre, una profesora de administración. Un día estábamos almorzando y estábamos hablando como de esto y me dijo, mira, yo toco el tema de los dilemas éticos en un curso. Y Evelyn, ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Y entonces, pues bueno, eso le agradezco aquí indirectamente porque es un material, creo yo, útil pues, para que ustedes los revisen, ¿verdad? Eventualmente, alguno de esos dilemas podría ser similar a algo que les pase en la vida laboral. El caso de la hija del jefe que se menciona en la lectura es el otro caso que yo les puse para reflexionar. Voy a brincarme aquí esto un poquitito, que pues lo tienen aquí, ¿verdad? Es una situación incómoda para una persona de recursos humanos, llamémoslo así, que ocupa contratar a alguien y pues en el concurso para contratar está la hija del jefe. Y pues bueno, entonces hay ahí como una doble influencia, ¿verdad? El jefe llega y le dice, vea, me di cuenta que usted está encargada del concurso este, ¿verdad? Y
Mi hija presentó los papeles, pero los presentó un día después. Ella está muy bien calificada y yo creo que usted no va a dejar fuera a una persona tan bien calificada, ¿verdad? Como que el jefe le está diciendo, de ahí, es mi hija, ¿verdad? No, no me la deja fuera, porque es muy bien calificada. Entonces, no se lo dice directamente, pero digamos, le tira ahí como la chinita, ¿verdad? De que mi hija está participando en el concurso y que presentó los papeles tarde y que yo confío en que no se excluye porque está muy bien calificada. Pero después entonces llega digamos, los representantes sindicales y le dicen, y también como que la tratan de influenciar diciéndole, sabemos que la hija del jefe presentó los papeles tarde y esperamos que usted tome una decisión congruente de que ya el tiempo pasó y que no se le permite. Parece que ya la hija del jefe había trabajado ahí y que había salido, digamos, como que medio cuestionada. Entonces, la persona encargada de esto pues entra como en un conflicto ético, en un dilema, porque de, pues tiene dos influencias o dos sectores, dígase la jefatura y dígase el sindicato, como que indirectamente le están diciendo qué hacer, ¿verdad? Entonces le están tratando como de marcar la cancha y decir haga esto o haga esto, y ella entonces pues entra en esa situación problemática de que acongoja a la persona que esté en ese contexto, ¿verdad? Y digamos, lo pone, digamos, entre la espada y la pared, por decirlo así. Entonces, bueno, en ese caso ustedes lo pueden revisar ahí más adelante. Eh, con relación al proceso de la reflexión ética, la lectura señala que ¿por qué se toman decisiones antiéticas? Entonces nos hace esa pregunta, ¿por qué las personas que toman decisiones en contra de los altos estándares éticos, ¿por qué lo hacen? Es decir, ¿qué hay en la toma de decisiones ahí que mueva a las personas a actuar de manera indebida? Y bueno, según Gelleman, existen 4 racionalizaciones o 4 formas de argumentar eh, en este tipo de casos donde pues, las personas dicen, yo actué mal, eh, primero porque pensaban que la decisión no era realmente ilegal o amoral. Es decir, quizás había un desconocimiento de la ley o habían vacíos que no estaban claros, entonces la persona dijo, yo creo que esta decisión no es ilegal, ¿verdad? Entonces, un poco, podríamos decirlo así, por ignorancia, ¿verdad? Que es un tema complicado porque en teoría uno no puede eh, apelar al desconocimiento de la ley, ¿verdad? Eso es como difícil porque si ustedes le preguntan incluso a los mismos abogados o a los mismos diputados o a veces a los mismos jueces o magistrados, nadie se sabe todas las leyes, ¿verdad? Es como materialmente imposible. Pero uno no puede alegar desconocimiento de la ley. Entonces, uno debería estar como revisando, ¿verdad? El diario oficial, la Gaceta, para ver lo que se publica y decir, mira, entonces ya ahora la ley cambió en esto y ya no puedo hacer lo que antes hacía. A nivel individual, uno está como mal informado de las normativas que existen. Y de repente entonces uno se jala una torta porque lo desconocía. A veces más bien es como un tema de que no quiero darme por enterado para alegar que yo no sabía, ¿verdad? Y yo no sabía. Bueno, no se vale, ¿verdad? Pero es una forma de argumentar. Cuando la gente actúa erróneamente, digamos, puede ser porque está basado en la creencia de que eso que hizo no era ilegal o amoral. Segundo, dice la lectura, la creencia de que la decisión es por el mejor interés del individuo o de la corporación. Yo actué así porque era lo que nos iba a dejar más ganancias. A la puchica, parece que entonces tiene un fin organizacional positivo, ¿verdad? Esa persona quería que la compañía ganara más, pero entonces, por querer hacer, digamos, una gracia, se jaló una torta, ¿verdad? Entonces, la decisión, aunque esté enfocada digamos, en el interés individual o en el interés de la corporación, no necesariamente es una buena decisión, ¿verdad? Puede que les deje más dinero, pero puede que sea una decisión. Vamos a ver, con el caso del Ford Pinto, esa toma de decisiones parece que era buena para la compañía. Claro, no se preocupaba por las muertes o por los accidentes que pudieran haber, sino que cuantificaron tanto la toma de decisiones que solo se fijaron en los números.
Entonces, dice, si se fijaban en esos números, era la mejor decisión, ¿verdad? Era el mejor interés para la compañía. Bueno, les faltaron elementos a la hora de valorar esa toma de decisiones. Tercer punto, la creencia de que la decisión es segura porque nunca nadie va a descubrirlo, ¿verdad? O publicarlo. Entonces, esto es como decir, yo sé que a esta información solo yo tengo acceso y nadie más se va a dar cuenta, entonces puedo robarme esto porque nadie más se va a dar cuenta, ¿verdad? Eh, Eso es como decir, estoy blindado, tengo, digamos, total certeza de que no va a salir a la luz. Bueno, como diría el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Eh, Todo sale a la luz. De repente, muchas cosas quedan ahí oscurillas, ¿verdad? No se saben, pero no podemos justificar las acciones éticas de esa manera. Algo saldrá, algún hacker, alguna persona, digamos, que nos conozca, nos podrá filtrar la información, en fin. Hay varias situaciones. Curiosamente les pongo un caso que me acabo de acordar, que tiene que ver con el caso Cochinilla. Uno de los exgerentes del CONAVI, parece que hizo un montón de movimientos pensando en que nunca iba a salir a la luz. Y el señor es divorciado. Y una de las principales testigos es su ex esposa, porque la señora sabe todo. Entonces él creía, digamos, quizás en ese momento que su esposa no lo iba a delatar, pero ya no es su esposa. Entonces parece que la señora es muy colaboradora con el Ministerio Público porque eh, contó todo, ¿verdad? Y el tipo había desviado un montón de fondos para hacer como arreglos, digamos, en una finca personal que él tenía, asfaltó toda la entrada a la finca y un montón de cosas. Y Daisy, la esposa, digamos, cantó, lo vendió. Yo me imagino que la señora debe estar, digamos, como regocijándose de que se está vengando, por decirlo así. En fin, eso ya es mi interpretación, pero bueno, cierro ya el paréntesis, el ejemplo. Y cuarto, en esos procesos de toma de decisiones aparece la creencia de que como la decisión ayuda a la compañía se va a hacer de la vista gorda, va a ignorar y hasta me va a proteger porque pues yo les hice un bien, ¿verdad? Eso puede que pase, puede que hayan compañías donde hay esos mecanismos de lealtad y de ahí alguien se jaló una torta y entonces lo encubrimos un poco como para que no genere, digamos, una pérdida en el capital de reputación de la compañía. Por ejemplo, esto pasa mucho en los bancos. En los bancos uno casi nunca escucha como de problemas a lo interno de los bancos o de que se robaron una plata o algo, lo cual no quiere decir que no pase, pero no se saca a la luz porque eso genera desconfianza y la gente empieza entonces a pasarse de banco. Entonces, pues bueno, hay ahí, digamos, como también un tema, digamos, de cómo se percibe esto, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se puede evitar este tipo de razonamientos? Ahí les dejo una referencia para que lo vean en la página 19, pónganle en atención. Eh, Básicamente, entonces, hay que, hay que señalar algo que ya habíamos dicho con don Antonio Marlasca, con la diferencia entre la ética y el derecho. La toma de decisiones no debe tomar la legalidad como la meta por cumplir, sino como el punto de partida, ¿verdad? Esto tiene que ver también con las críticas que se le hacía a la deontología. La deontología no es la meta, es la base, ¿verdad? Hay que cumplir con las normas. Y de ahí en adelante queda un montón de trabajo ético por hacer. Lo básico es cumplir con las normas, es decir, primero cumpla con las normas y después empiecen pues, a tener otro tipo de criterios de responsabilidad social. Es decir, primero pague sus impuestos y después done a la Teletón, ¿verdad? Cumpla primero con su responsabilidad y después agregue. Eh, entonces, primero las normas como punto de partida y de ahí en adelante queda todavía mucho que hacer. Señala la lectura que la indecisión no es eficaz,
que las tomas de decisiones tienen que hacerse. Muchas veces hay contextos donde se ocupan hacerlas más rápido, otras donde se puede hacer un poquito más pausado, pero hay que tomar decisiones. Si no se toman las decisiones, digámoslo así, no pasa nada, ¿verdad? 0 por 0, 0, ¿verdad? Entonces, si nos quedamos vacilando durante toda la vida, no va a pasar. Puedo poner un ejemplo amoroso. Imaginen que a ustedes les gusta una persona y ustedes están terriblemente enamorados de esa persona y se dan cuenta que a esa persona a ustedes también les gustan. Y ustedes dicen como, y sí, estamos en sintonía, pero ustedes son muy tímidos y nunca se atreven a decirle a esa persona que les gustó, incluso sabiendo que ya la persona también gusta de ustedes. Eso no es eficaz, ¿verdad? O sea, se van a quedar con el, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera declarado a, no sé, a Natalia? Mi esposa se llama Natalia, ¿verdad? Por aquello. Y si nunca me lo hubiera declarado, nunca nos hubiéramos hecho novios, nunca nos hubiéramos casado, en fin, no hubiera pasado nada, ¿verdad? Hubiera quedado ahí como un amor platónico, ¿verdad? No, platónico no, un amor idealizado que nunca pasó. Bueno, similar con la toma de decisiones éticas. Y hay que tomar decisiones. Y aquí les doy una observación más personal. Probablemente ocupemos cometer errores para aprender de esos errores y tomar después mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, los seres humanos se equivocan y el ser humano que no se equivoque tiene que ser como tipo Mozart, que es un genio, que cuando revisaban las partituras originales de Mozart no tenían errores y uno dice como, qué elegancia, ¿verdad? O sea, a la primera le salía bien. Bueno, obviamente después hay ajustes y todo, pero el punto es que la mayoría de seres humanos cometen muchos errores y en eso consiste también buena parte del aprendizaje. Si no nos equivocamos, lo digo de otra manera, la persona que no se equivoca es porque no hace nada, porque no toma decisiones, ¿verdad? Entonces, vamos a cometer errores, eso ténganlo por seguro que ustedes a nivel laboral van a cometer errores, ¿verdad? Pero tienen que tomar decisiones y a veces, por las premuras, por las carreras, uno toma una decisión con consecuencias negativas, pero bueno, el punto es aprovecharlo como un aprendizaje, ¿ok? En fin. Y bueno, les hago una pregunta, chiquillos. ¿Qué significa la frase, la ética no es para miedosos? Si yo les digo, explíquenme qué significa eso. ¿Qué dirían ustedes? Vamos a ver. Angie, dígame, ¿qué podrías, qué es eso de que la ética no es para miedosos? Buenos días, profe, ¿se me escucha bien? Se le escucha bien, Angie, buenos días. Este, ya, con lo que me viene a la mente cuando leo esa frase de que la ética no es para miedosos es, pues, ¿verdad? Si yo tomo la decisión de ser ética en todo lo que yo haga, pues debo ser consistente con eso. Y que independientemente de los problemas que vengan, lo que estamos hablando en clase ahorita, de que van a haber situaciones, ¿verdad? No todo el mundo va a estar de acuerdo con que yo haga lo correcto en ciertas ocasiones o que ellos lo vean como en ciertas ocasiones bien y en otras no. Pues eso es lo que se tiene que enfrentar, ¿verdad? Uno tiene que ser consistente con lo que se ha propuesto, ¿verdad? Bien, muy bien. Compro la interpretación. Angie, de manera así, valiente también, dígame un nombre de alguien más. Echa el agua a alguien, algún compañero, compañera. Un nombre, no un número, dígame a alguien. Alguien que usted diga, este compañero va a responder bien, compañera. No sé. Vamos a ver.
Puede ser Diana Fallas. Dilana. La llamó Angie. Dilana. ¿Qué significa esa frase para vos? Sí, profe. ¿Qué agregarías? La ética no es para miedosos. ¿Me escucha bien, profe? Es que está un poco malo el internet. Le escucho bien, sí. Ok, bueno, profe, yo pienso que esa frase de que la ética no es para Ahí ya no te escuché. miedosos, como usted antes decía, Ajá. ser una persona correcta, y tiene sus responsabilidades. Entonces, desde ese punto es como yo lo veo de que la ética no es para miedosos, porque no cualquier persona, ya no me escucha, profe. Como que se me cortó. Si pudieras repetirlo, te lo agradezco porque creo que como que se cortó y después como que salió ya lo que estabas diciendo después. Ok, de que muchas personas a veces no hacen lo ético, lo correcto, digamos, porque eso conlleva muchas responsabilidades y muchas veces, como usted antes decía, nos podemos meter en problemas. Entonces, por eso siento que no es como para miedosos, porque no cualquier persona le gustaría como meterse en problemas o tener algunas dificultades o cosas así. Pues sí, en realidad, vamos a ver, la ética implica asumir responsabilidades y eso entonces es de asumir compromisos, tareas, qué sé yo, control de calidad, en fin, tener diferentes tipos de cosas, digamos, que le competen a uno y que uno tiene que hacer y que tiene que asumir responsablemente. Entonces, sí, no todo el mundo quiere asumir esas responsabilidades y es muy fácil entonces decir, no, no, eso, yo no lo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, hay como ese componente de valor, digamos, en asumir responsabilidades. Ok. Bueno, ya no les voy a preguntar más, tranquilos, chiquillos y chicas. Para abordar adecuadamente, entonces, los problemas éticos, la lectura nos sugiere aquí algunas preguntas que yo les recomiendo, por ejemplo, que ustedes las aprovechen también en sus análisis de casos, ¿verdad? Porque ustedes en el análisis de casos tienen que identificar el problema. Entonces, para responder eso, aquí pueden aprovechar esas preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿En qué consiste? ¿Verdad? Identificar la situación. ¿Cuándo pasó? El marco temporal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? ¿Cómo se produjo? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a que pasara lo que pasara? ¿En dónde? ¿Cuántas veces sucedió? ¿Fue una única vez? ¿Fue reiterado? ¿Fue constante durante, qué sé yo, 20 años? ¿Cuál fue el alcance, la magnitud? ¿Cuánto costó? ¿Qué consecuencias tuvo? Entonces, todo esto, ustedes en el análisis de caso lo van a presentar como literalmente así, presentación del caso. ¿Ok? Y pues bueno, son preguntas útiles. Chiquillas, denme un segundo, disculpen. Chiquillos, vean, ocupo hacer aquí el receso porque es un tema, digamos, que tengo que ir a recibir a alguien que está aquí en mi casa 5 minutos. Entonces, por favor, hagamos aquí el receso. Yo sé que no es lo mejor, pero digamos que me excuso yo en esto. Entonces, por favor, denme 10 minutos de receso y regresamos, si les parece. ¿Está bien? Es más, 13 minutos. Son las 9:37, a las 9:50. Regresamos. Está bien, profe. Ok, listo. Bueno, muchas gracias por la comprensión. Ya en 13 minutos regresamos. Pura vía. Bien, primero, gracias por la comprensión, chiquillos. Era un asunto de que tenía que salir un toquecito ahí a recibir a alguien. Bueno, ya. Les decía anteriormente que entonces para responder a los problemas éticos es bueno tener estas preguntas guía orientadoras como para poder identificar bien, bueno, qué fue lo que pasó, cuántas veces pasó, dónde pasó, cuánto fue digamos, el costo en el que se incurre, qué consecuencias tuvo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso entonces es información relevante que les decía antes, yo recomiendo que ustedes las tomen también como guía para
la descripción del caso que tienen que hacer en el análisis de caso. Y bueno, también ahí en las indicaciones de ese análisis de caso, pues viene un poquito más detallado qué se les pide, pero estas cosas están, digamos, también son valiosas de reseñar. A la hora de tomar decisiones y de hacer esas valoraciones y, digámoslo así, también con ese valor, digamos, para tomar buenas decisiones éticas, hay que valorar, por un lado, la información, por otro lado, los riesgos, ¿verdad? Tratar de hacer esa integración de, bueno, tenemos toda esta información y sabemos que con esta información podemos predecir o atisbar, vislumbrar estos y estos y estos riesgos. La relación es inversamente proporcional. Entre mayor información tengamos, los riesgos se minimizan. Entonces, para tomar decisiones, uno podría pensar que quiere tener toda la información posible para poder minimizar realmente el riesgo a su mínima expresión, ¿verdad? Tratar de controlar todas las variables, tener todo claro para que el riesgo sea más pequeñito. Ahora bien, si no tenemos mucha información, el riesgo se vuelve cada vez más grande. Entonces, si vamos a tomar decisiones con poca o nula información, casi que de fijo caeremos, digamos, en algún problema ético, en alguna situación riesgosa, porque como no sabemos realmente, como no tenemos la información, el asunto puede salir mal, ¿verdad? Simple y sencillamente. Entonces, es importante que ustedes a la hora digamos, del ejercicio profesional, traten de tener toda la documentación, toda la información, porque así van a contribuir a minimizar los riesgos. Y bueno, pues aquí viene una cita que dice: la esencia de una buena decisión consiste en minimizar y determinar el riesgo más aceptable, así como evitar el riesgo inútil, ¿verdad? Entonces, de repente hay riesgos que vale la pena correr. Si tenemos todo bien calculado y tenemos la información veraz, uno dice, claro, este es un riesgo que y puede que pierda, digamos, un poco de capital durante los primeros 3 meses del negocio, pero después sé que va a mejorar, etcétera, etcétera. Y evitar los riesgos inútiles, ¿verdad? ¿Para qué arriesgarse a algo si va a ser, digamos, improductivo? Entonces, tener en cuenta que a mayor información, menos riesgo, menos información, más riesgo. ¿Ok? Y bueno, ya para cerrar con esto, la conclusión es que el administrar, digamos ustedes que son futuros profesionales en administración, requiere liderazgo ético. Es decir, ustedes para ser administradores eficientes ocupan liderar con altos estándares éticos, ¿verdad? Y bueno, también la lectura entonces pues ayuda, digamos, a entender esto, cerrando, concluyendo que los administradores deben comprender y ser sensibles a todas las personas que se relacionan directamente con la organización y los intereses de cada uno de ellos. Es decir, deben comprender y ser sensibles ante los stakeholders, ¿verdad? Trabajadores, inversionistas, comunidades, incluso hasta con el medio ambiente, que no es una persona como tal, pero pues bueno, es de interés. Los administradores entonces deben integrar su conocimiento, su expertise, su sabiduría administrativa con la sabiduría ética y adoptar las medidas necesarias para crear y mantener un clima ético en sus organizaciones. Es decir, a ustedes como futuros administradores les va a tocar ser el ejemplo, digamos, de la ética en la administración y motivar a la organización y a sus individuos a cada vez comportarse con mayores criterios y estándares éticos. Entonces, digamos que es el ser el líder, dar el ejemplo y motivar a los demás a que se comporten de la mejor manera, no solo a nivel individual, que también a nivel individual, sino también a nivel de la organización como un todo. Y bueno, básicamente eso era lo que venía ahí en ese capítulo 1. Hay un montón de otras cosas, pero digamos que eso es lo que yo quería contarles. No sé si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, algún interrogante, algo que no les haya quedado claro, chiquillos. Es una lectura, creo yo, bastante amigable, ¿verdad? Digamos que no tiene como que no es tan densa, no tiene cosas como tan complicadas. Pero me dicen si les puedo ayudar en algo.
No, vamos a ver. Javier, algo en que les pueda ayudar. Perdón, alguien abrió el micrófono. Nada, que todo bien, profe. Gracias, Natalia. Javier, algo en que creas que pueda ampliar o comentar más. ¿Consideras que está bien así? No, profe, yo siento que está todo bastante claro. Bueno, Sí, profe, yo también creo que la verdad, yo creo que todo claro. No, yo creo que no hay que agregar, bueno, no sé, yo no agregaría nada más, pero sí, yo creo que todo quedó muy claro. Sí. ok, bueno. Gracias por confirmarlo, chiquillos. Vean, yo quería hacer algo, pero pues no sé si mejor los dejo salir temprano o qué. Hagamos lo siguiente. La idea era que revisáramos un poco estas colecciones de dilemas éticos, ¿verdad? Pero me parece quizás un poco más apropiado dejarlos salir y que ustedes revisen los materiales audiovisuales y que revisen los casos y que pues se aboquen a cumplir con eso que tienen que hacerlo para la bitácora. Entonces, pues digamos que los molestaría un poquito menos en esta sesión. Eso sí, con el compromiso de que vean eso. Me parece que esto de los conflictos de intereses ya, pues algo se les había puesto en alguna otra clase. Creo que al menos estos dos, me parece que no, pero ya no lo recuerdo también, ya se me olvidan tantas cosas. Vean estos enlaces, por favor. Tienen que ver con el capítulo. Y revisen entonces también los casos. Revisen ambos, por favor. Yo creo que no cuesta mucho. Esto de Exxon Valdez realmente es un caso casi que modelo, porque bueno, tiene los componentes ambientales, ¿verdad? De la responsabilidad social ambiental, pero también la responsabilidad social eh, como capital de reputación, como perspectiva ecosocial, como derecho de los stakeholders. Hay digamos, mucho potencial en estos casos digamos, que son tan grandes, que son tan amplios, ¿verdad? Se le puede sacar mucho. Entonces, di recomendación también, valorar si alguno de ustedes para el análisis de caso quisiera entrarle a esto. Creo yo que es un caso muy válido. El otro caso es un caso ficticio, entonces, pues no les va a servir para el análisis de caso grande que quieran hacer, pero sí es un poco como el reflejo de lo angustioso que puede ser para una persona estar entonces resolviendo dilemas éticos, resolviendo situaciones de incómodas, ¿verdad? A nivel ético. Entonces, pues este es como más de ficción, pero igual sirve para entender un poquito digamos, esa angustia que pueden sentir las personas mientras están resolviendo problemas. Entonces, chiquillos, si les parece, lo dejo por aquí para dejarlo salir temprano hoy. Así me pongo yo a terminar de revisar las bitácoras y los exámenes y pues avanzar un poco con eso. Y pues quedan con el compromiso de ver estos enlaces y de ver pues un poquito también esto sobre los casos. Entonces, pues de mi parte lo dejaría por aquí hoy. Y, bueno, nada más comentarles, yo les mandé un correo, ¿verdad? Que tenían una semana más para la entrega del diseño de la investigación. Entonces, por ahí yo extendí el tiempo en el TEC Digital también pues para que sea parejo para todos, ¿verdad? Un par de grupos me lo habían solicitado, entonces creo yo que lo justo entonces es extender el tiempo a todo el grupo. Y bueno, de mi parte eso sería, chiquillos, por hoy. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Pura vida, profe, gracias. Chicos, que estén bien. Feliz fin de semana. Igual, profe, gracias. Hasta luego.